hasta ahora. Vamos a la operación, vamos a la sala, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ya, ¿verdad? Como sabemos que no voy a estar cerca de nadie, esas son las reglas, las medidas. Y que me escuche bien, ¿verdad? Porque no va a pensar que estoy atorado. Pero son las medidas. Amén. Dando gracias a Dios primeramente y por la vida de cada uno de ustedes. Que verlos aquí verlos con un semblante alegre, con un semblante lleno de vida, eso basta para nosotros sentirnos bien, que están bien. Amén. Y una de las cosas que, como introducción se lo digo en este momento, que nosotros hemos orado al Señor y gracias a Dios, pues, yo sé que su familia está bien, todos estamos bien. Amén. Es saber de que estamos en medio de un proceso y que la iglesia, que son ustedes, estén bien y que la peste que anda rondando el mundo entero no llegue a nuestras casas, no llegue a este ministerio. Y porque este ministerio es usted. Amén. Que no llegue a usted. Que suceda como cuando el tiempo que Dios mandó a Moisés, lo mandó a rescatar a Egipto y en medio de las plagas que sucedían en Egipto, las plagas tocaban a los egipcios, pero no tocaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Amén, hermano. Y el secreto era que la sangre del cordero estaba en las puertas. Ahí estaba la sangre del cordero. Entonces cuando la peste iba pasando casa por casa, entonces cuando miraba la sangre que estaba en la puerta, entonces la peste no entraba a aquella casa. Y nosotros los que estamos aquí tenemos la sangre del cordero, la sangre de Cristo Jesús. Así que de esa manera, hermano, me siento y nos sentimos alegres el saber que estamos en triunfo, estamos en victoria, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Así que Dios les bendiga a todos, por si no lo había saludado, ¿verdad? Entré con la introducción primeramente. Dios les bendiga a todos en esta noche, en esta tarde, mejor dicho, y no solamente a usted, sino a los hermanos, ¿verdad? Del ministerio, porque aquí solo estamos del Paraíso 4, los demás pues ahí van a estar viendo lo que es el tema a través de las redes sociales que estamos compartiendo. Y sabe, estamos en un tiempo que nos ha tocado que mudar la piel, nos ha tocado que hacer cambios, y no solamente nosotros, sino que como predicadores es aquí donde Dios nos ha probado la esencia, es aquí donde Dios nos ha puesto a prueba. Si detenemos su palabra o hacemos que camine la palabra. Principalmente a uno de pastor, y luego seguido al líder, y luego seguido al resto de la congregación. ¿Por qué será? ¿Por qué le digo esto? Porque primeramente nosotros como pastores tenemos que hacer que la carreta camine. Tenemos que hacer que esto camine, que no se detenga, que la iglesia tenga una visión para seguir, y luego se la transmitimos al líder para que el líder vea si toma la visión y pueda caminar hacia adelante. Así que el resto se activa viendo al predicador que hace avanzar, hace caminar, continúa anunciando la buena nueva de salvación. Amén. Así que Dios bendiga a el Ministerio Internacional Monte de Dios. Amén. Y Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a estar viendo
Y van a estar viendo esta predicación porque quiero decir, hermanos, presentes aquí, lo que hoy estamos haciendo, ya no solamente le estoy predicando a usted, estoy predicándole a personas que ni conocemos, a personas que ni sabemos ni cómo se llaman, pero la palabra de Dios está llegando a ellos. Amén, hermano. Yo creo que esto ha hecho acelerar las cosas para la venida de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando este evangelio se haya predicado en todo el mundo, entonces la venida de Cristo, entonces sucederá la venida de Cristo. Mientras no se predique este evangelio en todo el mundo, no podemos esperar a Cristo. Este evangelio tiene que llegar a todo el mundo y entonces la venida de Cristo llegará. Quiero decirle que, hermano, el que se esté anunciando la palabra del Señor a través de estos medios, de las redes sociales, ¿sabe qué? Estamos acelerando la venida de Cristo. Porque aún aquel que está, hermano, en lugares donde no se esté predicando, pero tiene ahí una radio, tiene una televisión, tiene algún celular, tiene algo para escuchar el mensaje de Dios, ¿sabe qué? Ahí está llegando el evangelio del Señor. Amén, hermano. Así que las bendiciones son para todos. Yo le he titulado esta palabra en esta hora: el arte del predicador. El arte del predicador. Y quiero también decirles que los días miércoles, los días sábados, los días domingos, nosotros hemos estado en casa haciendo los cultos como que estuviéramos en la iglesia. Hoy no lo vamos a hacer porque estamos con ustedes. Amén. Así que estamos aquí compartiendo el pan y estamos disfrutando y vamos a disfrutar esta palabra. ¿Cómo dije que se llamaba el tema? El arte del predicador. Amén, hermano. El arte del predicador. O sea, la predicación. Vamos a hablar bajo ese tema, bajo esa línea, bajo esa dirección. El arte del predicador. Amén, hermano. Porque, amados hermanos, Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado la Biblia, nos ha dejado su palabra para que prediquemos de ella. Y yo le agregué esta palabra, el arte del predicador. ¿Sabe por qué? Porque no solamente de agarrar la Biblia, abrirla donde salga, sino que hay que reflexionar en ella. Hay que meditar qué palabra vamos a dar. Hay que pensar para poder transmitir un mensaje. Entonces tenemos que tener un arte. Tenemos que, en el camino que vamos creciendo, vamos creciendo en el camino del Señor, nos volvemos como artistas. Porque la palabra arte viene de artista, de arte, de alguien que tiene experiencia para hacer lo que está haciendo. Así que en esta noche, bueno, estoy todavía con esta noche, ¿verdad? Porque siempre la palabra se predica en las noches, pero esto es tarde. Amén. Amén, hermano. Así que en nombre de Cristo eso. Aquí vemos predicadores. Aquí hay predicadoras. Amén, hermana. Y a través de los años agarramos esa experiencia, ese arte de predicar la palabra del Señor. Amén. Y vamos a estar hablando bajo algunos textos bíblicos. Voy a empezar que busque ahí en su Biblia Lucas capítulo 3 versículo 2. Lucas capítulo 3 versículo 2, para que empecemos a ver a través de la palabra del Señor, que sea ella que nos vaya dirigiendo en esta preciosa tarde. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea. Me dice amén cuando lo tenga. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A su letra dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El arte del predicador. Aquí estamos, la iglesia de Cristo, ¿sí? Cuando usted vino a Cristo, ¿cuáles fueron sus expectativas cuando usted vino a Cristo? ¿Tú tenías alguna idea, alguna imaginación para qué venía Cristo? Pues yo quiero decirle, hermano, por mí mismo, que cuando yo llegué a Cristo pensé que solamente era hacer aquel voto y decirle: Señor, te recibo como mi Salvador. Y entonces no tenía absolutamente ninguna idea de lo que iba a pasar más. No tenía absolutamente ninguna ni idea que iba a estar predicando la palabra del Señor. Aparte de eso, estaba, ¿verdad? No sé si está bueno decirle, estaba muy joven, ¿verdad? Porque entonces voy a parecer que estoy muy viejo, pero no, ¿verdad? Amén. Pero bueno, imagínese usted que cuando venimos al Señor no tenemos idea, ni idea que vamos a estar predicando. Yo creo que la mayoría no tenemos idea que vamos a estar predicando, y vemos los predicadores como grandes personajes que ellos, a ver cuántos procesos han estado para llegar a ese lugar, o han pasado para llegar a ese lugar. En fin, en nuestra mente no cabe eso cuando venimos a Cristo, pero en el caminar entonces recibimos el llamado de parte de Dios de volvernos artistas para predicar, ¿verdad? Amén, hermano. Porque el que predica la palabra del Señor tiene una visión, tiene una conexión con Dios, que Dios le da la visión de poder. Hermano, yo no sé, pero si usted me entiende, lo que quiero explicarle es que todos los días en la mañana lo levantamos y ya sabemos que nos vamos a bañar, ¿sí, verdad? Amén. Amén. Sí. ¿Cómo se baña en su casa? ¿Tiene la ducha? ¿Sí? ¿Tiene la ducha? Sí, tiene la ducha. ¿Cuántos tienen ducha? Levante la mano los que se bañan con la ducha, ¿verdad? Que solo abren prenden le hacen así en la válvula y entonces usted se mete. ¡Ay, qué rico! Y entonces, pero el que no tiene duchas, viene, entonces ya sabe que se levanta en la mañana y agarra y busca el tambo, y entonces se va a la pila. Qué bueno que tengo la pila aquí, y empieza. Entonces le echa agua al tambo, se va a... No sé, si no tiene el baño, ¿verdad? Que no sirve la ducha, entonces ahí nomás empieza a echar agua con la paila y ya sabe lo que va a hacer ese día. Amén, hermano. Entonces ya hay una rutina. Pero ¿sabe qué? Es aquí donde yo quiero que usted vea. ¿Qué pasa si usted está acostumbrado a bañarse bajo ahí la ducha, y entonces de pronto vino una escasez de agua y dice: ¿y ahora cómo me voy a bañar? Y entonces el agua solo llega apenas a la llavecita pequeña, y entonces, ay, pero no me puedo bañar porque solo por la ducha me puedo bañar. ¿Se baña o no se baña? ¿O se acomoda usted para ir allá a inclinarse? ¡Qué barbaridad! En las pecumbres que he quedado, y entonces viene y pone la paila ahí para poder llenar con paciencia y poder cumplir el deber de bañarse. Amén, hermano. Bueno, ese es un arte, ¿verdad? Solo que arte que tengo que bañarme por fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con la palabra del Señor? Porque vendrán tiempos, dice la palabra del Señor, tiempo de persecución, tiempo de hambre, tiempo de todo tiempo, tiempo de abundancia, tiempo bueno. En tiempos de abundancia, cuando tenemos que el agua llega hasta arriba, ¿verdad? Y entonces nos bañamos de lujo, hasta le hemos puesto, ¿verdad? Calentadores, ¿cómo se llama? Ducha para que haga agua fría y agua caliente. Entonces, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Van a venir tiempos que pueden cambiar las circunstancias. Van a venir tiempos que quizás el agua no llegue arriba y tenga que acomodarte, pero siempre va a haber que bañarse. A ver, para eso hay que acomodarse. ¿Qué quiero decirle, amado hermano? La palabra de Dios tiene que predicarse, dice, en todo tiempo. En todo tiempo y en todo momento, amados hermanos. Así como comemos cada día. El Señor vino, usó a Moisés,
y le dijo: ve y saca a mi pueblo de Israel. Y una de las cosas que yo quiero que también se lleve un pensamiento es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sabe? En el camino la gente empezó a sentir hambre, la gente empezó a sentir sed, y todo lo que la gente empezó a sentir que necesitaba, todas esas cosas Dios se las fue proveyendo en el camino. Amén. Pero Dios quería una cosa: que no se detuvieran. Que no se detuvieran, que continuaran hacia adelante, porque adelante tenían una visión dada de Dios, y era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Entonces tenemos dos cosas: nos quedamos en el camino llorando, o seguimos avanzando. Dice la palabra del Señor que mientras caminaban, algunos se quedaban en el camino, algunos murieron en el camino por diferentes razones que de pronto yo podría irle diciendo algunas cosas, ¿verdad? Algunos porque en el camino se hicieron dioses, empezaron a adorar a otros dioses, otros por andar renegando, otros por andar acusando, y entonces todo se lo va a encontrar en el libro de Éxodo. Pero ¿sabe qué? Dios quería una cosa del pueblo de Israel: que no se detengan. Y no importaba la circunstancia que ellos pasaran en el camino, bajo aquel desierto donde estaban siendo azotados, hermanos y hermanas, por las tormentas de arena. Usted sabe qué tormenta de arena, ¿no, verdad? Yo tampoco, pero la he visto, ¿verdad? Por televisión. Hermano, yo no quisiera estar en una tormenta de arena, hermano. ¿Sabe? Si aquí con solo un rato del día que andemos afuera en la calle nos sentimos que andamos como el carrobo, ya andamos hasta costra encima, sentimos que andamos el poco de tierra encima. No digamos, hermano, vivir o caminar en un desierto como el pueblo de Israel le tocó caminar. ¿Sabe? Lo que quiero decirle en esta hora como predicador y predicadora, ¿sabe, hermano? Es que Dios no quiere que nos detengamos, no importa la circunstancia que estemos pasando. Amén, hermano. No importa. Ahora yo quiero hablarle de lo que acabo de leer. Hablarle del predicador que fue el que empezó a abrir caminos porque Cristo venía. Y ese predicador tiene que estar muy asemejante a nosotros, muy cercanos a nosotros. Amén, hermano. Porque nosotros predicamos que Cristo viene, ¿verdad que sí? Cristo viene. Amén. Cristo viene. Amén. Eso estamos predicando nosotros. ¿Qué predicaba Juan el Bautista, hermano? ¿Qué predicaba? Predicaba del perdón, pero Juan decía: viene alguien tras de mí, que yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. No soy digno. Entonces él estaba predicando de alguien que venía tras de él. Amén, hermano. Y nosotros estamos predicando que viene alguien, que viene Cristo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos haciendo lo mismo, estamos predicando lo mismo que Juan el Bautista. Ahora, dice la palabra que el Señor llama a Juan el Bautista, y dice el verso que leímos: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Juan. Diga conmigo: a Juan. Y dijo: hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contiguo al Jordán. Voy a detenerme ahí antes de continuar. ¿Quién llamó a Juan? Dios. Diga conmigo: Dios. ¿Quién nos llama a nosotros? Dios. Amén, hermano. A Juan Dios lo llama y le dice: vino palabra de Jehová a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué andaba haciendo Juan? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén, hermano. Y es por eso que yo le puse el arte del predicador. Porque cuando Dios nos llama, no hay vuelta atrás. Cuando Dios nos llama, no vamos a estar, hermanos, solo acostumbrados a las comodidades. Amén, hermano.
Porque si estamos acostumbrados solo a las comodidades, significa que todavía no estamos preparados para pagar el precio por el Maestro, por Cristo Jesús. Alábele si puede. La palabra dice que Jehová le habló a Juan. Juan inmediatamente dice que se levantó y empezó a andar por contiguo dice al Jordán, o sea, a las orillas del Jordán. A las orillas del Jordán. Bueno, usted sabe que Israel, ¿verdad? Si usted escucha las informaciones, usted sabe que Israel es un desierto. Israel es un desierto, o por lo menos lo ha sido siempre. El punto es que hoy están en otro nivel, porque Dios les ha dado ciencia, sabiduría a esa gente. Yo, hermano, yo creo que es una gente muy insistente. Es una gente, bueno, daba las noticias hace poco y declararon el país más seguro. Así lo declararon, el país más seguro contra el coronavirus. Y decían los medios, y es un país tan pequeño, pero avanzado, increíblemente, hermano. Mire, hasta ya me dio más ánimo para decirle hablando. ¿Sabe qué hace el pueblo de Israel? ¿Hasta dónde está? El monitoreo que tienen. Miren nosotros, yo me quité este asunto porque da calor a estar hablando. Pero para personas que no usamos esto así, que no la usamos muy como debe de ser, a través de ellos inventaron una aplicación por el celular. Una aplicación para su gente, para la gente de ellos. Y a través de esa aplicación, ellos detectan si una de esas personas, o sea, porque ellos la consideran que está más propensa a infectarse por alguna razón. Entonces, no me pregunte, hermano, no me pregunte cómo funciona, no me pregunte eso. Solo vi las noticias, hermano, que ellos inventaron una aplicación y a través del celular esta gente está monitoreada. Y están detectando ahí a ver cómo está. Yo no sé, yo creo que como el celular casi siempre lo caminamos a la mano, algo debe de tener que capta sensorialmente, ¿verdad?, nuestro pulso. Entonces decía ahí de que según la persona cuando habla se le detecta si su voz es normal o si su voz está, hermana, ¿cómo está? Con solo eso está diciendo, esta está enferma, la aplicación la detectó. Está enferma, ¿verdad? Amén. Eso van a entender, hermano, para que tengan idea, ¿verdad? De ahí no me pregunte más. Amén, hermano. Por eso decretaron que el pueblo de Israel actualmente es el país más seguro. Amén. Más seguro. ¿Por qué? Porque son gentes precavidas, gentes preparadas. Amén. Aparte de eso, pasaron un proceso. Ya sabemos que Dios los sacó del desierto y los llevó a la tierra prometida. Amén, hermano. Y están siendo ejemplo para las naciones. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Sigamos entonces. Veamos lo que Juan entonces el Bautista recibe la palabra de Dios. Inmediatamente dice que él se activa y empieza a andar por las orillas del Jordán predicando el arrepentimiento de pecado. Amén. El arrepentimiento de pecado. Y decía, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Él andaba predicando, hermano, la palabra del Señor en el desierto. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Juan el Bautista. Lo llamó a predicar en el desierto. Yo no sé cómo se sienta usted en este momento. Si se sienta que está en el desierto, si se siente, hermano, que sus ánimos han decaído. Pero, hermano, esta palabra es para que nosotros nos imaginemos la vida de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista comía langosta y miel. Langosta y miel. Yo no sé qué está comiendo usted ahorita, ¿verdad? Amén. Ese es el problema. Mire aquí, no sé si me regala un poquito de agua, hermano.
Aunque sea Pepsi no hay problema. Si ya no tiene agua no hay problema. Amén. Aquí quiero decirle una cosa. Ahora, miel y langosta. Nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? ¿A qué comer qué? No, estamos acostumbrados, ahorita sí, pero estamos acostumbrados a ver el pedazo de pollo, a ver el pedazo de chuleta, a ver el pedazo de... Estamos acostumbrados a eso, pero ¿sabe qué? Este tiempo nos ha venido a moldear y a decir, bueno, estabas acostumbrado, ahora tenés que comerte. Mire, ayer creo que fue. Aunque cuando me preguntan si hago esto, yo le digo, está bien. Y mi esposa ya sabe que no es que está bien, pero yo tengo que aceptar que está bien, ¿verdad? Y entonces me dijeron que si quería, mira, voy a hacer ayote, oiga bien, ayote guisado, y eso voy a hacer de almuerzo. Y entonces, está bien, ayote guisado, con arroz. Amén, hermano. Entonces, gracias. Entonces, hermano, estamos en un tiempo que después de estarlo bañando en la ducha, hay que irse abajo humildemente. Sí, está bien. Comer ayotito, comer patastes con huevo. Amén, hermano. Comer arroz con frijoles. Ay, hermano. Amén. Alábenle, hermano. Amén, hermano. ¿Sabe? Es que tendamos a la relación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, se acostumbró a predicar en el desierto, hermano, porque no había quien le diera la comida en un desierto. Entonces él buscaba los panales, bajaba la miel en el desierto, lo que había. Y empezó a sobrevivir, hermano, el hombre predicando la palabra de Dios y en el desierto. Y predicaba, dice la palabra del Señor, el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Y de esa manera predicaba diciendo, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo. Amén, hermano. Marcos capítulo 1, verso 4. Busque su Biblia. Marcos capítulo 1, verso 4. Dice, después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Amén. Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra que aquel predicador que andaba en el desierto ya estaba encarcelado. Ya estaba encarcelado por andar predicando el evangelio. Amén, hermanos. ¿Sí están aquí? Oiga, voy a retroceder y hablar un poquito de este hombre que fue encarcelado por andar predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, mientras andaba predicando el evangelio, llegó hasta el rey Herodes, creo. Y entonces Dios lo usó en profecías y le dijo un montón de cosas, ¿verdad? De la mujer, y empezó a decirle, ¿verdad? Que no se lo lea, lo oíste. Y entonces, por causa de dar esa palabra, lo metieron preso. Amén. Amén, hermano. Ese es el problema. Por causa de predicar el evangelio, quizás caigamos bien con algunos, caigamos bien con algunos, con otros no caigamos bien. Pero ¿sabe qué? Con el que tenemos que agradar se llama Jesús de Nazaret. A Él debemos de darle la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mientras usted y yo sigamos. Amén. Lógicamente, sabiamente, ¿no? Sí. Sabiamente, ¿cómo es sabiamente, hermano? ¿Cómo es sabiamente? Bueno,
sabiamente es como lo estamos haciendo. Imprudentemente que estuviéramos en la iglesia, entonces sabiendo que estamos en la iglesia al ojo del huracán. Pero sabiamente que estamos aquí como países como China. No importa que si ni me van a entender, ¿verdad, chinos? Que los hermanos tienen que estar predicando en las cuevas, en sótanos, países como el Vaticano. Ahí no entra un cristiano. Y usted va, mire, vengo a visitar aquí a esa parte de Italia. O sea, Vaticano es como un país, ¿verdad? Es donde está la sede del catolicismo. Vaya usted y diga, mire, yo soy cristiano, quiero venir a predicar. Hermano, denegada, fuera. ¿Me explico? Si alguien entra y tiene que entrar disfrazado, no tiene que decir cristiano, no tiene que decir, o sea, en fin. Ahora, nosotros no hemos llegado hasta ahí. Hay gente que ha estado sufriendo, predicando la palabra de Dios a escondidas. ¿Por qué? Porque aman a Cristo y están arriesgando su vida. Amén. ¿Sabe que hay procesos que a nosotros los hacen fuertes? Hay procesos que a usted lo van a hacer más fuerte, más cristiano. Amén. Sí. Cuando nosotros solo se nos está dando lechita, hermano. Mire, es que esto es así. Mire, hermano, dele a su hijo todo en la boca, dele a su hijo, llévele toda la cama. ¿Sabe qué? Se va a crear un hijo que no va a estar acostumbrado a trabajar, ni a sufrir, ni nada de eso. Pero cuando pasamos procesos, nos hacemos más fuertes. ¿Cuántos están fuertes aquí, verdad? Sí, ¿verdad? Está fuerte, ¿va? Si no me equivoqué, yo entonces. Amén. El proceso los hace más fuertes. Así que Juan estaba encarcelado por causa de predicar el evangelio. Ahora bien, nos sigue diciendo, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Aleluya. ¿Quién estaba predicando, hermano? Diga conmigo, Jesús. ¿Y de quién hablamos nosotros? De Jesús. Pero Él, antes de indicarnos que nos convirtiéramos en predicadores, en el arte de un predicador, ¿sabe? Antes de eso, Él nos enseñó a predicar. Él nos enseñó cómo se hace. Él hizo, hermano, primero. Él empezó primero la visión y empezó a decir, gloria a Dios. Empezó a anunciar, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino. Y eso es lo que estamos predicando aquí. Amén, hermano. Aquí no estamos hablando de palabras humanas, de hombres. No estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos hablando del evangelio del reino de Jesús. Y la palabra dijo, en aquel tiempo, mire, no digamos en este tiempo, Él diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Es palabra de Dios. Y creed en el evangelio. Alaba el nombre de Cristo. Lucas capítulo 4 verso 18. Busca ahí. El arte del predicador. Lucas 4, 18. Me dice amén cuando lo encuentre. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Dónde leyó el Señor? ¿Dónde estaba leyendo el Señor lo que se iba a hacer? Lo que iba a acontecer. Estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces, Él tomó la palabra en pergamino y empezó a leer el cumplimiento que estaba sucediendo, la palabra en Él en ese momento, diciéndoselo a los demás. Ahora yo se lo digo a usted. Aquí dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dijo. Ahora,
el Espíritu del Señor está sobre usted, hermano. La unción del Espíritu Santo está en usted, hermano. El llamado del Señor está en usted, hermano. Amén. Está en nosotros. La sangre de Cristo está en nosotros. Amén, hermano. No podemos callar. No podemos dejar de hablar de Cristo. Y no importa las circunstancias en que estemos, buscaremos la forma. Recuerde lo que le dije al principio. Eso es el arte de cómo buscarle el lado a hacer las cosas. Amén, hermano. Algunos de ustedes quizás digan: ay, hermano, yo no voy a ir al grupo porque ¿qué puede suceder? Me voy a infectar, me van a agarrar preso. ¿Qué es lo que puede pasar ahorita? Cualquier cosa que sea. Entonces te haga lo siguiente: no voy a ir al grupo, pero aquí en mi casa voy a levantar un culto, porque no puedo parar de hablar de Cristo. Alguien diga amén, hermano. Mi boca no está atada. Amén, hermano. Yo no puedo dejar de hablar de Cristo porque la unción del Espíritu Santo está en mí. Amén, aleluya. Amén. Voy a narrarle algo que me está viniendo en la palabra. Y fue el profeta Jeremías. Dice la palabra que el profeta Jeremías, que cuando él profetizaba, él miraba que cuando él hablaba de Dios venían los demás y empezaban a decir cosas contra él. Y empezaron a decir: vamos a agarrarlo, vamos a ignorarlo, vamos a hacer. Entonces Dios, él escuchaba esas cosas. Y entonces un día dice la palabra, está creo que en Jeremías 19 o 20. Y entonces dijo un día: Señor, ya no voy a seguir hablando en tu nombre, ya no voy a seguir predicando de esta palabra. Y entonces Jeremías se hizo un lado. Y entonces allá al rato, cuando, miren qué cosa, yo no sé si hay gente aquí que se quema, ¿verdad? Pero que se quema porque no está predicando como debe de ser. Y entonces Jeremías estaba allá había hecho un lado la palabra del Señor, había hecho un lado la palabra de Dios. Y entonces ya no voy a hablar, y se había aferrado él porque ya no aguantaba tanta crítica, tantos ataques. Y entonces estaba allá: ya no voy a hablar, ya no voy a predicar. Y entonces mientras estaba allá, cuando ya pasó, yo no sé, vamos a hablar de día, ¿verdad? Porque de pronto en un día no vamos a detectar si alguien se está quemando. Entonces pasó el primer día: ay, ya no fui, ya pensé el primer día, no fui, pero allá que siguen esos criticones, ¿verdad? Yo creo que eso era lo que él veía. Y entonces al segundo día: no voy a ir, pero ya empezó el Espíritu Santo, aquel fuego, dice, empezó a sentir un fuego, que el fuego lo estaba redarguyendo. Mira, ese es tu talento, ese es tu llamado, ese es tu arte a predicar. ¿Qué vas a hacer? Y entonces Jeremías se estaba haciendo fuerte hasta que dijo: ay, ya no aguanto, tengo que seguir, porque hay un fuego que me está quemando, hay un fuego que me está provocando, hay un fuego dentro de mí, que eso es predicar la palabra de Dios. Nadie me va a traer ahí. Nadie lo puede recoger. El mismo Espíritu Santo lo fue, lo levantó, lo trajo y le dijo: bueno, ¿qué vas a hacer? Ese es tu arte, ese es tu llamado, levántate, porque no puedes estar aquí. Entonces el Espíritu Santo lo hizo levantarse. Lo hizo levantarse, lo hizo que continuara predicando y profetizando. En aquellos tiempos, amados hermanos, es que cuando la unción del Espíritu Santo está en una persona, está en un hermano, está en una hermana, sabe que no necesita que nadie te empuje, no necesita que nadie te diga la cosa, sabe, solo te levantas y las haces. Amén, hermano. Solo te levantas y las haces. Alabe el nombre de Cristo. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso significa lo que está, o en lo que está el Espíritu del Señor. Aleluya. Y en lo que está el Espíritu del Señor, hemos entendido que Dios nos ha llamado a llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén, gloria a Dios.
Pregunto una cosa. ¿Qué pasaría si ustedes no estuvieran aquí? Y los otros que están por allá, los otros por allá. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estarían ustedes? Ya estuvieran secos. Ya estuvieran quizás desanimados. Ya no sé si soy cristiano o no. Aleluya. Quizás cuando terminara este asunto de esta pandemia, hermano, a ir a la iglesia. Y es que soy cristiano. Santo, Aleluya. aleluya. Pues, quizás termine, hermano, no enfermo de la pandemia, sino enfermo de que se hizo mundano. Que se olvidó que era cristiano. Se volvió carnudo. ¿Sabe? Se volvió carnudo. ¿Por qué no? Porque no hizo nada, porque la unción del Espíritu Santo no estaba en él, ¿sabe, hermano? Aleluya. En este proceso nosotros hemos estado trabajando y buscando la manera mejor posible como transmitir de una manera muy avanzada la palabra del Señor a través de las redes sociales. Y ha habido veces, hermano, que hasta yo mismo me he enojado yo en mi adentro, porque hemos estado batallando por tener una buena señal, porque no tenemos una buena iluminación, etc. Y a veces, hermano, me he quedado solo rato, porque mi hijo es el que me ayuda en esos asuntos. Y a veces le dice, déjame aquí, tengo que aprender, y en eso me deja ahí, hermano, y me ha tocado estar horas ahí buscándole, programando, y esto y lo otro. Al final siempre termino llamándolo, ¿verdad? Y después de estar intentando un gran rato, cuando digo, ya estuve, ya estamos listos, vamos a transmitir. Y cuando digo transmitir, señal baja. Toda aquella intención, aquellas ganas de predicar se fue porque señal baja. ¿Sabe? Hace muchos años, me acuerdo que nosotros con mi esposa nos tocaba, estábamos pastoreando en el segundo campo blanco que estábamos levantando. Íbamos dispuestos, decididos, armados, preparados para predicar la palabra del Señor. Llegábamos a la iglesia muy temprano, evangelizábamos, visitábamos a los hermanos. Todo era una rutina de todos los días visitar a los hermanos. Y sabe, cuando llegaba la hora del culto, la hora de las 7 de la noche, donde ya era hora que la gente tuviera ahí, ¿sabe qué, hermano? Eran las 7 y no había llegado tal vez nadie, a veces uno. Y entonces usted miraba la hora. Ese es cuando uno camina con el juego de predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y usted con las palabras preparado en la mano, listo para predicar, y usted solo miraba a uno. Y entonces salía a la puerta y uno quedaba viendo a ver quién viene por un lado, quién viene por el otro, y sabe, hermano, solo hasta que... Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Si la unción del Espíritu Santo está en nosotros, Dios nos ha delegado una cosa: a dar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a través de la palabra del Señor. Él nos ha enviado a libertar a los cautivos a través de la palabra del Señor. A dar vista a los ciegos a través de la palabra del Señor. Amén, hermano. ¿A qué más? A poner en libertad a los cautivos a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a hacer los cultos en la casa, ¿sabe? Nosotros hemos levantado ya varios campos blancos, y esto más bien nos recordó en lo que es empezar desde abajo con 2, 3 personas. ¿Me explico? Nos recordó que es, hermano, ir hasta abajo, hasta atrás, retroceder y empezarle a predicar a 2, 3 personas. Amén, hermano. Ese es el arte de un predicador. Te acomodas a cualquier tiempo. Amén, hermano. Y yo creo que donde Dios nos envíe, ahí tenemos que hablar de Cristo Jesús. Porque la palabra dice que vendrán tiempos de persecución. Ojalá no sea para nosotros, iglesia, sea para los que vienen, ¿verdad? Porque para alguien va a ser. Eso sí se lo digo.
Si no es para usted, va a ser para sus hijos. Y si no es para sus hijos, no es en el tiempo de sus hijos, van a ser en el tiempo de sus nietos. Pero para alguien va a ser, para alguien va a ser. El tiempo de persecución, tiempo donde los predicadores van a tener que huir a los montes y allá van a salir predicando, así como la iglesia primitiva, cuando llegó la persecución contra los discípulos y entonces se dispersaron cada quien por su lado, pero dice la palabra que donde iban, allí iban predicando. Dos por un lado iban predicando, dos por el otro lado iban predicando, dos por otro lado iban predicando. Se levantaron más iglesias que las que había más bien. Amén. Amén, hermano. Se levantaron más líderes. Y ojalá que este tiempo sea más bien para que haya un nuevo remanente en Cristo Jesús. Para que hayan hermanos y cristianos más fuertes, líderes, servidores más fuertes, más estables, más hermanos entrenados, soldados entrenados. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, hermano, dice que el que ama lo disciplina, lo pasa por el proceso. Amén. Quiérase o no, estamos en medio de un proceso. Y que tenemos que ser la iglesia que sobrevive y que sobrepasa y que vence el proceso. Que tenemos que ser la iglesia, hermano, que se sacude. Que, hermano, yo no sé que ya ha escuchado la historia del burro, ¿verdad? Que ha escuchado la historia del burro. Porque lo miraban que era un burro viejo, lo querían matar. Sí, ¿cuánto lo saben? Amén, gloria al Señor. El burro viejo. Ese burro ya no sirve, entonces lo enterraron vivo en el hoyo y empezaron a tirarle tierra. Y entonces, mientras le tiraban tierra al pobre burro, cuando estaba en el hoyo, el burro se sacudía, hermano. Yo no sé si usted se estaba sacudiendo. Se sacudía el burro y entonces la gente seguía tirándole tierra y el burro se estaba sacudiendo. Cuando aquella gente menos acordó que ya estaba terminando, el burro ya estaba saliendo, hermano. Amén. El burro estaba saliendo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe? Los procesos no es para enterrarte, los procesos no es para matarte, los procesos es para entrenarnos. Amén, hermano. Es para entrenarnos, es para pulirnos. Cuando estamos en ayuno, decimos vamos a morir. No, es que vamos a vivir. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alguien puede decir, es que no voy a ayunar porque entonces me voy a enfermar. Bueno, si piensa eso sí va a pasar. Amén, hermano. Pero el que dice voy a ayunar porque yo me voy a fortalecer en Cristo Jesús, entonces se va a fortalecer. Amén, hermano. Pero el que piensa lo contrario, antes de que lo haga, ya está enfermo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Así en esta hora, en esta tarde, yo le digo a usted, hermano, así como Dios ha llamado a estos sus profetas, así Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios nos ha dado el arte de predicar y buscar las maneras, las estrategias. Hermano, si va ahí a su casa, pues ahí háblele a los 2, a los 3 que tenga. Pero que tenemos que sacudirnos en medio del proceso, sí, hermano. Porque el que no se sacude, cuando vuelva a la iglesia a activarse, entonces ahí va a venir, hermano, todo cusco, todo viejo, todo hermano, todo que hasta con bordón va a venir. Va a tener que necesitar palabras de ánimo o el arrepentimiento. Hermano, este proceso es para, hermano, para sacudir no solamente la iglesia, sino el mundo entero. Aquí esto es para todos, hermano. Al que no es cristiano, al que es cristiano, al que no es cristiano, ahora sí se acuerda que existe Dios. Aquel que era ateo, ahora sí se acuerda que existe Dios. Amén, hermano. Amén. Así que, hermano, Dios está hablando al mundo entero y a la iglesia. Pongámonos en pie en esta hora y démosle la honra a Él, porque Él se la merece. Él se la merece, amados hermanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero en esta hora que le demos gracias a Dios por la palabra de Él, porque la palabra de Dios es vida eterna, es vida eterna para el mundo, para el mundo. En el nombre de Jesús, cierra tus ojitos. Si notas la perdida solo, dígalo, Señor. Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de ti, levanta tus manos, hace tus manos y adórale a Cristo. Corrígeme. Pueda hacer todo a mejor.
salvo así. Solo dependo. ¿De quién? De ti, Señor. Y que me guiaste. ¿Sabes? Él te corrige. Él te habla. Alza tus manos, dile, háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame. Oh, Samansa, que nada llamaste. Háblame. Dile, háblame. Volver camino donde un día caminé. ¿Sabes? Dios está obrando. El Espíritu Santo está obrando en esta tarde. Yo recibo la unción del Espíritu Santo en esta tarde. Yo recibo la unción del Espíritu Santo en esta tarde. Alza tus manos, alza tus manos. Alza tus manos. Hay una unción profética en esta tarde. Hay una unción profética en el Espíritu en esta tarde. Porque Dios te está doblando, Dios te está doblando. Uy, rabache que en la rabazo. Sacata rabazo que te debe. Sacata rabazo que te debe. Ay, 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 saca, va, 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 va. Hay un fuego del Espíritu Santo, hay una visitación del Espíritu Santo, hay una visitación del Espíritu Santo, adórale, ahí donde estás, adórale, 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 porque en esta tarde es el Espíritu Santo quien te va a tocar, nadie va a poner manos en nadie, nadie, pero el Espíritu Santo si tiene autoridad para tocarte, si tiene autoridad para llenarte, si tiene autoridad para derramar unción sobre tu vida. Háblame. Santo, háblame, Jesús. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. En tus manos, Cristo la gloria. En tus manos, poderoso Dios. Aleluya. 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 Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Jehová me ha ungido para dar la buena nueva de salvación. Para dar la buena nueva de salvación.